políticos ha convocado a las 4 de la tarde, el ingeniero Salvador Narrala y el ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano, él mismo, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, a una movilización para protestar, dice, y para exigir la salida de Jo del poder, a las 4 de la tarde. Pero mire usted, ahí envié una imagen que me enviaron ayer, Osvaldo, de una convocatoria que también hoy está haciendo el Partido Nacional. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Convoca uno y convoca el otro. Mire la imagen que me mandaron. Está convocando el Partido Nacional hoy a las 2 de la tarde. Dice: únete a la gran marcha, Fuerza Azul, siga adelante, presidente Juan Orlando. Hoy en el bulevar, la gasolinera Puma del bulevar Suyapa. Y ahí van a salir los nacionalistas. Se van a encontrar con la marcha de Luis y se van a encontrar con la marcha de Narrala. ¿Quién va a tener mayor capacidad de convocatoria hoy? Es una buena interrogante, ¿verdad? Que estaremos atentos los periodistas con las imágenes que no mienten para saber cómo estuvo la movilización. Lo cierto de todo esto es que el Partido Libertad y Refundación, a través del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, ha dicho que ellos no apoyan esta convocatoria. Y que ellos no van a participar en eso. Ayer el diputado Jorge Cálix, contrario a lo que creíamos los que damos cobertura a la fuente legislativa, iba a introducir un proyecto de ley para pedir para solicitar al Congreso Nacional el juicio político para el presidente Hernández. No lo hizo así. Lo que hizo fue una manifestación ante el Congreso Nacional. Cuando estaba haciendo la manifestación ante el Congreso Nacional, se levantaron los diputados del Partido Nacional. Es decir, 61 personas se levantaron de ahí. Solo quedaron apenas unos cuantos liberales que habían en el hemiciclo, los 30 diputados del Partido Libertad y Refundación, los suplentes de Libre, que no están tan contentos, porque cuando se fueron a insurrección, a ellos le pararon el sueldo y nadie los defendió, a los suplentes del Partido Libertad y Refundación. Y siguió la reunión con normalidad. Al terminar la participación, Jorge Cálix, Antonio César Rivera Callejas dijo: se suspende la sesión y se convoca para mañana a las 3 de la tarde, para el día de hoy. Eso es lo que ha pasado en las últimas horas en el país. Los invito a que se afilien a la mejor cooperativa de Honduras, a la Coacel. Afíliese a la Coacel. Coacel es la mejor cooperativa de Honduras. Y usted que es maestro o maestra y no se ha afiliado, está perdiendo grandes promociones que tiene la Coacel ahora disponible con una app con premios extraordinarios para todos sus afiliados y dirigido por una gran junta directiva y todo su personal en la Coacel. Bueno, presento a mis invitados esta mañana para que hablemos del quinto día del juicio de Tony Hernández. Quinto día ayer. Hoy es una conmemoración a los judíos. Hoy es feriado nacional en los Estados Unidos. Hoy no hay clases, hoy no hay labores, hoy hay descanso. Y por ende también en la Corte de Nueva York hay suspensión de actividades. Hoy está suspendido el juicio y se reanuda el día de mañana, jueves. Abogado Rafael Canales, bienvenido, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días al abogado Félix Ávila, profundamente honrado de estar con ustedes y ante su teleaudiencia. Abogado Félix Ávila, ex juez de la República, diputado, abogado penalista. Abogado penalista, bienvenido, abogado Félix Ávila. Estimado amigo y colega aquí, bueno, estamos aquí para orientar, ¿verdad? Y dar algunas expresiones, orientaciones y valoraciones sobre este evento que está ocurriendo allá en la Nación del Norte. Abogado Ávila, el quinto día de este juicio ha desnudado muchas cosas. Yo más adelante voy a ponerles unos videos, si mis compañeros en San Pedro, Marlon me ayuda, en donde en el mes de noviembre del 2018 que se detuvo a Tony, la DEA le hizo le tomó un testimonio, una declaración en el aeropuerto de Miami. Él dijo muchas cosas y de 2 horas que duró la declaración han sacado extractos de 1 minuto, de 58 segundos, de 40 segundos, de cosas que fue diciendo Tony.
Esto, y le consulto a ustedes que son los expertos, ¿esto tendrá alguna validez en el juicio o no? Mire, yo estoy aquí en todo caso para hacer valoraciones de lo poco que sabemos de lo que ha ocurrido en el juicio, porque de repente hay muchas cosas que no van a ser llevadas a juicio, Sí. y entonces sería, yo creo que hasta inútil estarnos refiriendo a algunas cosas que no van a tener ningún impacto. Es probable de que eso que en los medios de comunicación está pasando hoy día, por ejemplo, audios de entrevista que al acusado allá en los Estados Unidos le hicieron, es probable que el fiscal lo introduzca como medio de prueba y entonces el impacto que podría tener podría ser positivo o negativo, ¿verdad? Dependiendo de lo que el jurado establezca. Ahora bien, si usted me pregunta, sí, yo podría decir muy en abstracto que una declaración que un agente de investigación especial le haya tomado a una persona acusada en los Estados Unidos, obviamente que son usados allá. Por eso lo que le digo, no conozco, ¿sabe? Aquí no conocemos las interioridades del juicio, es decir, cómo se preparó, cuáles son los medios de prueba, el elenco, como se dice aquí, de los medios de prueba que el fiscal tiene. Yo pienso que a lo mejor sí, si no son el vídeo o el audio, va a ser, si se ha anunciado ahí, la declaración de un agente de la DEA, el señor, entiendo el nombre o apellido Sandalio, que en todo caso él es el que va el testigo ante la corte y es interrogado. Y generalmente estas personas se preocupan o se cuidan que cuando van a hacer esa declaración tienen un respaldo de su declaración para que luego la defensa no pueda refutar eso y dice, este agente está mintiendo, mi cliente nunca dijo eso. Entonces, está el respaldo de la grabación y se le puede decir a un abogado que defiende a un acusado, decirle, mire, no estoy mintiendo, tengo esta grabación que me respalda. Entonces, no sabemos con exactitud, ¿verdad?, qué es lo que va a ocurrir. Ahora, si vemos lo que en esa declaración dice, o sea, en esa entrevista dice el señor acusado, obviamente... Perdone, pues, abogado, puede usted es tener un algún expertísimo en esto y quiero aprovechar al máximo eso. ¿Qué sería? ¿Está una declaración a un detenido? No, mire, incluso, ¿verdad?, si estas cosas ocurrieran en el derecho hondureño, esto no tendría ni siquiera validez en realidad, ¿verdad? Descartada. ¿Por qué? Porque el acusado en Honduras, según la Constitución de la República, no está obligado a declarar. Es decir, si declara ante un agente de policía, perfectamente puede luego desdecirse de esa declaración, y aquí no ocurre eso. Pero entendamos muy bien que el sistema legal de los Estados Unidos es diferente. Un acusado, al rendir testimonio ante una corte, fíjese bien, el acusado tiene que rendir su promesa, la promesa de decir verdad, se juramenta. Incluso el acusado, si miente, puede ser acusado por mentirle a las autoridades, lo que se llama perjurio, ¿no? Entonces es un sistema que tiene sus variantes. Entonces por eso es que hay que tener cuidado en dar algunas expresiones o valoraciones sobre estos aspectos porque no son exactamente iguales. Lo mismo que está ocurriendo ahora con el Tribunal de Jurado en los Estados Unidos, en ese juicio. Lógicamente, el Tribunal de Jurado es un tribunal distinto al tribunal profesional como existe en el derecho continental. Entonces hay que tener también el cuidado en las apreciaciones que podamos hacer, los que tenemos alguna experiencia aquí en nuestro país y tenemos algún poco de experiencia en el derecho comparado para poder informar bien, porque de lo contrario se desinforma. Ya le voy a dar la palabra, abogado Sí. Canales. Abogado Ávila, el juez expresó una molestia y suspendió por unos instantes la audiencia para hacer un reclamo a los presentes. Y dijo que hacía un reclamo porque de los presentes se había tomado una fotografía a un miembro del jurado. ¿Qué implicaciones puede traer esto para cuando se identifique
si es alguien afín a Tony o alguien contrario a Tony el que hizo esto, cuando hay una prohibición para hacer una situación de esas. Bueno, yo creo que la forma de hacer justicia en los Estados Unidos se precia por ser solemne, por ser serio, los jueces son severos totalmente, no se ven esos desórdenes que se hacen aquí en los juicios actualmente en nuestro país, la prensa respeta. Me parece realmente extraño que haya ocurrido eso en una corte de los Estados Unidos, en un juicio de este nivel. No es un ciudadano estadounidense que se está juzgando, conocido allá como juicios emblemáticos que han ocurrido, pero es un juicio de importancia, obviamente. Digo, me parece extraño que no se hayan ejercido los debidos controles. Entiendo que alguien filtró seguramente un aparato celular. Yo no le podría decir, Juan Carlos, qué impacto podría tener, qué va a hacer la Corte en eso, o qué puede influir esto en el jurado en sí, o puede ser aprovechado este evento por alguna de las partes para hacer un reclamo por la decisión que vaya a ocurrir en el juicio. Obviamente, si alguien lo hizo, es que hay un interés marcado en saber, ¿verdad?, la identidad de los miembros del jurado, porque entiendo que los miembros de este jurado, pues los nombres se han declarado en reserva, pues no se sabe quiénes son sus datos personales. Entonces yo diría que es un incidente más que puede pasar en Honduras, puede pasar que alguien, un periodista, haga una fotografía incluso para los jueces obviamente hacen el reclamo, se molestan, pueden imponer una sanción disciplinaria incluso por eso. Eso puede ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ahí, pero tampoco me atrevo a decir qué incidencia podría tener en el fondo del juicio. Tal vez podría ser una cosa meramente periférica. Muy bien. Abogado Canales, ¿qué valoraciones tiene usted en relación a estos 5 días de este juicio tan sonado y qué implicaciones pudiese traer a este país, por lo que han dicho muchos sectores en pro y en contra del gobierno? Bueno, yo lo que quisiera hacer es una valoración objetiva y ponderada. Sí. Si bien es cierto, el abogado Félix Ávila es experto en Derecho Penal, yo soy experto en Derecho Constitucional, esa es mi especialidad. Desde un inicio, pues hay que analizar en el aspecto social y político que nunca se había visto en Honduras. Este tipo de casos ha sorprendido, impactado, y como bien lo decía el abogado Ávila, pues y hay que diferenciar bien, porque yo miro muchos comentarios de diputados en que comparan el sistema de justicia legal hondureño con el sistema legal norteamericano, el cual es muy distinto en el sistema de su juzgamiento. Aquí, sin satanizar, el sistema legal norteamericano respeta mucho el debido proceso que está contemplado en su Constitución. Es decir, que aunque nos parezca o no nos parezca, el imputado es inocente hasta la fecha. Yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando segundo año o tercer año en la universidad, el famoso caso de O.J. Simpson. O.J. Simpson, y sí. todos estábamos jóvenes de 18, Sí, 19 años, estábamos pendientes de la resolución de ese caso. El famoso jugador del fútbol americano. Del fútbol americano, y que por tecnicismos, pues fue sorprendente que salió inocente. Yo creo que la Fiscalía de Estados Unidos ha incorporado elementos y está dando un contexto para sustentar una base, principalmente en evidencias que después se convierten en pruebas, en el sentido de testimonios, adicionalmente pruebas, pero que se sustentan sobre, en primer lugar, esta declaración última que ha salido en todos los medios en relación a cuando el imputado, el abogado Tony Hernández, pues fue capturado y se le hace un interrogatorio. Para mí fue un error en lo personal, ya que a usted le leen sus derechos, es lo primero, hasta por una falta de tránsito en Estados Unidos a usted le leen sus derechos, le explican, le dicen que tiene que estar frente a un abogado. ¿Debió haber estado con su abogado él ahí? En mi opinión, sí. Yo creo que él se precipitó en ese momento, mi análisis, en querer colaborar sin esperar que le iban a presentar cierto tipo de evidencias o cuestionamientos o preguntas en la que él, de alguna manera, él pudo ratificar que tenía conocimiento de algunas personas y que tenía algún tipo de relación, porque nosotros no podemos determinar
qué tipo de relación a esta altura del proceso tenían, pero sí dio a conocer que sí los conocía, que sí estuvo en algunas reuniones, que sí recibió algunos regalos o beneficios. Dijo que había recibido una yegua y una pistola. Claro, y esto es sujeto que él, si hubiera tenido un abogado, a lo mejor le hubiera dicho hay que esperar el momento adecuado, o no porque tenga que esconder algo, sino el momento oportuno, porque el contexto de las preguntas lo conllevan a las demás pruebas y evidencias que ellos ya tenían. Es decir, que ellos ya estaban adelantados sobre una investigación, como ya se dice, más de 12, 13 años anteriores. Entonces creo que ahí para el acusado pues se le viene complicando un poco, a mi parecer. Y por otro lado, yo escucho de que sin validez los testimonios, pero en Estados Unidos, si usted se fija en lo práctico, hasta en las películas, vale mucho el testimonio. Sí. No es el total o el 100% que va a valorar el jurado, pero generalmente tiene un alto porcentaje. Y si usted lo articula o lo pone dentro del contexto de todas las evidencias, usted también, que dicen que la duda razonable para inocente, pero también la duda razonable para la culpabilidad, porque pueden decir, bueno, pero acá hay este testimonio, y aquí dijo que se conoce, no se conoce. Entonces, están armando, yo he escuchado a otros colegas hablar de rompecabezas, pero están armando una evidencia sólida que se convierta en prueba sólida. Entonces, eso va. Yo creo que aquí pueden haber varios escenarios, adelantándome un poco. Son 4 delitos. Yo miro mucho que nadie habla, pueden ser 2 delitos que el jurado dé su veredicto, no culpable y 2 culpable, o inocente totalmente, o se puede declarar nulo si no hay unanimidad. De eso quiero que me hablen después de la pausa. Del jurado. Recuerde que ahí hay 12 mujeres y 4 hombres. Sí, 12 mujeres. Entonces, y están aislados de todo tipo de injerencia. Acuérdense que el juez, y bien lo sabe el doctor Ávila, básicamente no es el jurado quien le va a poner la pena. El juez es el que va a valorar el término de la pena una vez que se tenga el veredicto, que puede ser, en cuyo caso es delito por delito. No lo van a hacer culpable puede ser 3 culpables, 1 inocente, o los 4 culpables por separado. O definitivamente los 4 inocente. Delitos por separado. Solo permítame hacer una pausa rápidamente y quiero sus valoraciones en relación a eso. Ustedes son estudiosos de esta materia. ¿A cuántos años podría ser condenado, o en el caso que muchos lo dicen? Ayer aquí en el foro me lo dijo, por ejemplo, Marvin Ponce, que dice que Tony va a ser absuelto. ¿Esa posibilidad está o no está dentro de todo este marco? Voy a una brevísima pausa. Ya regreso aquí en el foro de 6. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores, pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad.
Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. En nuestro nuevo formato, estamos preparados para darle el mayor interés a tus denuncias. Línea caliente de Canal 6, donde tus denuncias sí se escuchan. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana. Respecto, pero antes quisiera referirme, porque usted inició el foro precisamente con la pregunta, la inquietud sobre el vídeo o la declaración que el acusado da ante un agente especial de la DEA en el aeropuerto en el momento de la detención. Y le dije yo que no ignoro o ignoramos si ese testimonio, si esa declaración inculpatoria, porque es inculpatoria, va a ser introducida en el juicio. Quiero decir algo muy importante, ¿no? Porque cualquiera dice que basta con que el fiscal presente eso como una evidencia es clara, pero yo creo que los fiscales son muy inteligentes. Y existe en los Estados Unidos, en la doctrina, en la jurisprudencia de los Estados Unidos, lo que se conoce como la famosa doctrina Miranda. ¿Qué es esto? Esto se originó precisamente en los Estados Unidos allá por el año 1966-69, del famosísimo caso Miranda versus Arizona. Es decir, a partir de ahí es que nace esta obligación de las autoridades policiales y todo aquel agente del orden que interrogue a una persona que se le detenga, a informarle de sus derechos y a informarle de los hechos y de sus derechos y su derecho de permanecer en silencio, y que si va a hacer una declaración debe tener un abogado en su punto presente. Vemos ahí de que no hay eso. Decía el amigo aquí, Rafael Canales, que hubo un error por parte de Tony en no contar con un abogado, como efectivamente lo vemos ahí. Efectivamente, yo creo que nadie declara en los Estados Unidos ante la policía si no es con un abogado. Lo vemos en las películas, vemos en las películas eso. En todo caso, vamos a ver el desarrollo del juicio, porque lo que yo sé, y esto es una doctrina muy fuerte, dio lugar precisamente que el caso Miranda, que era un ciudadano estadounidense, que se le acusó allá de haber violado y asesinado a una mujer, y fue condenado precisamente a de muerte, un estado muy fuerte en Arizona en ese tiempo, y el caso llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos. De ahí entonces esa importantísima decisión conocida ahí como caso Miranda, es decir, Miranda versus Arizona, porque el abogado de Miranda demandó al estado de Arizona y se produjo esa jurisprudencia en la cual ningún policía hace un trabajo mal de hacer un interrogatorio sin que el acusado esté presente. Es decir, si lo hacen de repente como para los efectos de lograr obtener alguna información para luego validarla, pero como le digo, no sé si por sí solo eso no valdría, ¿verdad?, ya como para tener ya una evidencia inculpatoria ante una corte de justicia. Pasando ya a la pregunta que usted me hace, ¿y qué posibilidades podrían haber en este juicio? Es evidente porque hay dos rutas, dos posibilidades, solo son dos: un veredicto de inocencia y un veredicto de culpabilidad, o como quiera usted verlo, culpabilidad o inocencia. Es claro pues que todos podríamos pensar, el que tenga un poco de raciocinio, podríamos pensar que en ninguna parte del mundo un fiscal presenta un caso con la idea de que lo va a perder. Es decir, nadie se atreve a decir esto. Pensemos que debe ser aquí, incluso, acuérdese que se está, entre comillas, jugando, poniendo en entredicho los derechos y libertades fundamentales de las personas. Usted en un juicio civil puede atreverse a probar, a ver cómo me va, y de repente si lo pierde puede decir, bueno, me pueden condenar en costas y ese es su riesgo, pero en un juicio penal, en Honduras, en cualquier parte del mundo, ningún ministerio público que sea serio va a presentar un caso si no tiene una altísima probabilidad de que el acusado, que se logre la culpabilidad del acusado. Es más, las acusaciones que formulan los fiscales en cualquier sistema del mundo son obviamente previamente valorados
en nuestro caso, por un juez de letras en la etapa correspondiente, la etapa intermedia. En los Estados Unidos a veces se convocan grandes jurados, o si no, son los jueces los que valoran la acusación del fiscal para saber si hay un mérito para que ese caso siga adelante. En este caso, obviamente, no estoy claro si fue un gran jurado o fue el juez el que decidió que ese caso debería ir a juicio. Es decir, no se va a un juicio porque quiero hacerlo, porque por antojo, sino porque existe una probabilidad. Con eso, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que si la tesis del Ministerio Público, o sea, del fiscal, triunfa ahí, necesariamente va a haber un juicio o un veredicto de culpabilidad. No sé si en todos los cargos, porque entiendo que son 4 cargos. Podría ser que el veredicto de culpabilidad sea de todos los cargos, puede ser que sea de 3, de 2, de 1 siquiera, o podría ser que el veredicto también sea de inocencia en 1 o en 2, puede ser en todos los cargos ahí. De manera pues que son cosas que van a ocurrir. Cualquiera que sea la decisión del jurado, yo creo que lo importante es que la sociedad hondureña debe entender, y no va a ocurrir como aquí, que si un juez dicta un fallo absolutorio, pues inmediatamente se piensa que ese juez lo compraron, que hubo influencias. Allá, ¿quién se va a atrever a decir que el jurado fue influenciado de algún otro modo? Tenemos que respetar, y es más, el sistema legal de los Estados Unidos establece porque si un fallo o sea, un veredicto, porque esa es la verdadera expresión, lo que da el jurado, el veredicto. Un veredicto de inocencia es inapelable. Y ningún fiscal del mundo simplemente guarda sus cajas de papeles y se olvida de eso, porque eso ahí terminó. No como aquí que empieza a tirar un montón de apelaciones. Sí, no solo eso, sino que porque la apelación es correcta, sino que las críticas... No, a especular que se vendió el juez. Sí. Eso ha pasado muchas veces en el país. Eso no va a suceder allá. Tengo que hacer obligatoriamente una pausa, pero usted dijo una cosa sumamente importante, y es que no se va a dejar influenciar ni el jurado ni el juez. Eso nos da la garantía de que en el país el veredicto que se dé al finalizar este juicio no nos va a permitir seguir haciendo foros y venir a cuestionar al juez o venir a cuestionar al fiscal. Eso no será posible, ¿verdad? Y se ríen ustedes porque ustedes conocen más que yo estos temas, y eso no va a ser así, como suele suceder en mucho cuestionamiento en el país. Voy a una brevísima pausa, regreso rápidamente aquí en el Foro de 6, esta mañana hablando con unos especialistas que conocen de estos temas de la jurisprudencia nacional e internacional. Ya regreso. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores. Pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad.
Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. En nuestro nuevo formato, estamos preparados para darle el mayor interés a tus denuncias. Línea caliente de Canal 6, donde tus denuncias sí se escuchan. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Compañía Broadcasting Centroamericana. Canal 6 Internacional. Derechos reservados. Noticias Noti 6. Miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras. Además, junto a una... Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores, pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad. Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. En nuestro nuevo formato, estamos preparados para darle el mayor interés a tus denuncias. Línea caliente de Canal 6, donde tus denuncias sí se escuchan. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 6, el canal de las noticias. Le doy la bienvenida al abogado Carlos Chacturo. Bienvenido, gracias, abogado. Buenos días. Es un placer estar aquí compartiendo este foro con estos connotados colegas, el abogado Canales y el abogado Félix Ávila. Y en lo que podamos... ¿Escuchó usted la discusión y la valoración que dio al nomás entrar al foro? ¿Cuál fue en relación al jurado? No, como comentábamos aquí, yo consideraba incorrecto pues de que fuera parte de la estrategia de la defensa del señor Tony Hernández cuestionar al jurado. Primero porque el jurado es, yo considero que es uno de los pilares del sistema de justicia penal, en el sentido de que una persona está siendo juzgada por un jurado de sus pares, como dicen los norteamericanos, o sea, de personas iguales que él. Y estas personas que son iguales que él, o sea, que son personas comunes y corrientes, son a la vez diferentes entre sí. O sea, como mencionábamos, como comentábamos aquí con los colegas, ahí hay
negros, blancos, hay hombres, mujeres, republicanos, demócratas, hispanos, hay católicos, protestantes. Entonces, en caso de llegar a un veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad, que pueden ser dos de las opciones a las que puede llegar el jurado, es porque la evidencia realmente tiene mucho peso para que el jurado dicte un veredicto de culpabilidad, o la evidencia no tiene peso suficiente para que el jurado dicte un veredicto de no culpabilidad. Puede también haber otra opción, que el jurado no llegue a ningún veredicto, porque no se puedan poner de acuerdo en un veredicto. ¿Tiene que ser por unanimidad la decisión del jurado? Cualquier veredicto tiene que ser por unanimidad. Ahora, el jurado puede llegar a no emitir un veredicto, no llegar a un veredicto. ¿Qué sucede en estos casos? El juicio es nulo. Entonces el jurado le dice al juez que conoce la causa: señor juez, no hemos llegado a ningún veredicto. Es lo que en Estados Unidos se llama jurado ahorcado. Traducido al español se llama jurado ahorcado. Y es donde no pudieron ponerse de acuerdo, no pueden emitir ni un veredicto de culpabilidad ni un veredicto de no culpabilidad. Entonces lo que procede es anular el juicio. ¿Y al anular el juicio qué sucede? Se puede intentar nuevamente otro juicio y ya es una decisión del fiscal. ¿Como iguales actores con los mismos testigos? Sí, de igual forma. ¿Iniciar de nuevo el proceso? La única manera otro jurado. Pero seleccionar otro jurado. Exactamente. La única manera en que no pudiese llevarse a cabo un nuevo juicio es con un veredicto de no culpabilidad. En ese caso, la persona no podría ser acusada nuevamente por los mismos delitos. ¿Qué valoraciones tienen ustedes en relación a esto? Lo que el aporte es importante. Veníamos hablando de el tema del si juicio. Quiere quede separado, abogado, porque ya le bajo es así ahí. El juicio quedamos parados aquí. Sí. El juicio por jurado en los Estados Unidos, la institución del jurado es una institución muy sólida en los Estados Unidos. Los estadounidenses creen mucho en su institución, en el juicio por jurado. Sin embargo, no estoy demeritando para nada. Pienso que ellos tienen una tradición muy juradista. Han sido pocos los casos en los cuales los jurados populares se han visto viciados, y aún con todo la institución del jurado fuerte. Solo debemos recordar en los últimos, 30 años, 20 y tantos años, el famoso caso también en los Estados Unidos muy sonado, cerca del caso de O.J. Simpson, también el caso de Rodney King, ¿se acuerdan ustedes? También. Por abuso. Aquel ciudadano estadounidense negro que fue objeto de una paliza y por la policía. Todas unas manifestaciones terribles, porque precisamente fue la decisión de ese jurado, pero obviamente ahí se puso de manifiesto el problema de la discriminación racial. King era un ciudadano negro y obviamente parece que hubo odio por ahí por parte de la policía, y al final la decisión fue absolver a los policías blancos que habían dado la paliza evidente contra King, y obviamente tuvo todas esas cosas, y todos recordamos en 1991 eso, California, es decir, fue Los Ángeles, fue víctima de violencia, disturbios, brutal, y todo eso que dio lugar pues a que ese juicio se anulara precisamente, y se hiciera de nuevo, y en el nuevo juicio ahí se logró la condena. Es decir, que estamos ante esa posibilidad, abogado. No, para nada, en lo absoluto no estoy diciendo eso. Hago una referencia que todos los sistemas obviamente tienen sus problemitas, es decir, no es un tampoco jurado celestial, que no se puede equivocar, pero lo que sí es, desde que si un jurado puede equivocarse, su decisión obviamente es la equivocación del pueblo, ¿verdad? Lo que pasa que por algunas situaciones a veces, por problemas técnicos es que se producen esos, de volver a hacer juicio. Es importante destacar también, tal como decía el abogado Chetur, que si bien es cierto, es inapelable, si la sentencia es de no culpable o el veredicto es no culpable, la defensa, si el veredicto en alguno de los 4 cargos es culpable, tienen la oportunidad
de irse a la Corte Federal. O sea, sí tienen la oportunidad, la defensa, a irse a una instancia más, para, digámoslo aquí, para una revisión del caso, para hacer su respectiva apelación. Entonces, no queda totalmente terminado, que eso no se ha mencionado mucho, todavía existe por parte de la defensa, en el caso de que no sea favorable su veredicto, ¿verdad? O uno o dos cargos que pudieran, o tres o los cuatro, por ejemplo, ellos sí tienen la oportunidad, ¿verdad?, de poder apelar a la Corte Federal. Ahora, cuando yo me refería al hecho de que no debe cuestionarse al jurado, me refiero a la familia Hernández en sí, que ha realizado algunos comunicados en los que se ha puesto de manifiesto que va a ser juzgado por un jurado de gente iletrada. Tal vez será gente que no tenga mucho conocimiento en la parte jurídica, pero iletrados no son. Ahí pueden haber profesionales de otras ciencias. Y por otra parte que... Pero también pudiera saber que no son iletrados. ¿Está esa posibilidad o no? No, de hecho no son ciudadanos comunes. De hecho no son iletrados, o sea, ¿iletrados en qué? Analfabetos. Analfabetos, no, obviamente que no. No está esa posibilidad. No, de ninguna manera. Porque los interrogan incluso se da una lista de aproximadamente 80 aspirantes a ser jurados. Y ahí se selecciona el jurado. Y de ahí se selecciona entre el fiscal y el abogado defensor las personas que van a conformar el jurado. Pero más importante aún es el hecho de que el juicio por jurado es a solicitud del acusado. No es que se le ha impuesto un juicio por jurado. Es el acusado o la defensa del acusado quien solicita un juicio por jurado, porque es un derecho que tiene como acusado. Y obviamente pues la fiscalía puede oponerse o puede no oponerse. En este caso, pues la Fiscalía aceptó que se lleve a cabo un juicio con jurado. Entonces, venir a cuestionar el sistema de jurado por parte de la familia en comunicados es contradictorio, porque es la misma defensa de Tony Hernández quien solicitó el juicio por jurado. Y también es contradictorio, adicionando lo que dice el abogado Chactur, porque a mi parecer, como profesional del derecho, tiene más posibilidades una defensa con un jurado a con un juez en el sistema norteamericano. Mire, de hecho, lo que dice el abogado Canales, yo estaba leyendo hace poco un estudio que hicieron unas universidades prestigiosas de Estados Unidos, donde aproximadamente el 88% se hizo una encuesta a jueces de acuerdo a veredictos que habían emitido los jurados, y aproximadamente el 88% de los jueces manifestó que en caso de haber sido un juicio sin jurado, la resolución hubiese sido la misma que había dictado ese jurado. Bueno, entonces habrá que esperar, ¿verdad? Habrá que esperar. Bueno, ya me está quedando poco tiempo de foro y quiero que me comenten así con algún grado de rapidez. En la declaración que hizo ayer Alexander Ardón mencionó una reunión que hubo entre él y el presidente y el señor Tony Hernández, donde llegó el señor Roberto Ordóñez y le pidió la renuncia al que fuera en ese tiempo director del Fondo Vial. Es decir, tantos nombres que se han mencionado en todo este proceso, ¿qué va a pasar con esa mención de tantos ciudadanos? Y si esos ciudadanos al final demuestran, como hemos escuchado de algunos que han hablado en los medios, que ellos no han tenido ningún tipo de participación. ¿Cómo queda la declaración de Alexander Ardón? Y ayer casi es que como que dijeron que había mentido en algunas cosas. ¿Qué valoraciones tienen en relación a eso? Bueno, mire, yo creo que aquí la situación es que todas esas declaraciones se dan en el contexto de un juicio, y es algo, como lo repito, muy serio. Las valoraciones o lo que va a ocurrir es, una vez que ese tribunal de jurado, ese jurado popular, dé un veredicto en uno u otro sentido. Es decir, si el veredicto es de culpabilidad, obviamente eso implicará que esas declaraciones impactaron en el jurado, fueron certeras, y por lo tanto la valoración será luego del juez, quizás no de nosotros, ¿verdad?, sino que de los fiscales de los Estados Unidos. ¿Qué implica para eso a ellos? Cualquiera nos podría decir, ya utilizando la expresión que ellos utilizan allá, persona de interés.
todas estas personas mencionadas en una u otra forma podrán formar parte de una lista grande de personas de interés para la justicia de los Estados Unidos. Con eso creo que estamos diciendo bastante. Eso quiere decir pues que ser mencionado por un testigo de estos en una declaración inculpatoria, porque las declaraciones que dan estos señores y la persona que declaró el día de ayer es una declaración inculpatoria donde atribuye responsabilidad sobre algunos hechos delictivos al acusado, y obviamente a las personas que mencionan nos puede dar la idea de que eso podría ocurrir, pero como le digo, eso será desde mi punto de vista, si hay un veredicto de culpabilidad, porque si el veredicto es de no culpabilidad, o sea, de inocencia, eso quiere decir que para el jurado no fue suficiente, y si no lo será para este, no lo podrá hacer para ningún otro, ¿verdad? Entonces todo eso será desechado. Muy bien. Y la persona de interés, adicionando lo que dice el abogado Félix Ávila, puede ser o bien como investigado o bien como colaborador. Aquí han habido casos de juicios emblemáticos que no se mencionan los nombres, han habido personas en otros juicios de extraditados que han servido de interés, pero como colaborador, no necesariamente como investigado o como acusado, siempre bajo una investigación obviamente, pero pueden haber estos tres escenarios, dependiendo el grado de responsabilidad o del delito que pueda haber determinado una investigación, que usted sabe que en Estados Unidos son muy serias y es la piedra angular del sistema americano. Sí. ¿Estas declaraciones de testigos han sido fuertes, contundentes? ¿Qué avisora usted? Mire, yo creo que sí han sido fuertes por el tipo de información que se ha quedado en manifiesto en las declaraciones testificales. Como decía el abogado Félix, el jurado deberá valorar tanto el testigo como la declaración testifical, concatenar esas declaraciones con las declaraciones de otros testigos, ver si son, como decimos en materia jurídica, contestes, o sea, que sí corresponden los mismos hechos declarados por varios testigos, y eso pues deberá ser valorado por el jurado. Lo que sí es que no puede haber verdades a medias, o sea, le vamos a creer a Alexander Ardón en el hecho de que él asesinó 59 personas y traficó tantos kilos de coca, pero no le vamos a creer el resto de la declaración. Eso no puede ser. Eso se valora en su totalidad, la declaración. Además que la declaración testifical es el medio de prueba más antiguo que existe en la humanidad, junto con la confesión. Y pues toda esa valoración se da en base a quién es la persona, si realmente esta persona tenía conocimiento, si la persona que está siendo acusada tenía un móvil, tenía la capacidad, tenía la oportunidad de poder involucrarse también en esas actividades. Todo ese tipo de hechos pues será valorado por el jurado antes de emitir un veredicto. Sí hay cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. O sea, ayer escuchaba unas grabaciones de un interrogatorio realizado al señor Tony Hernández, donde él manifestaba que él conocía que estas personas estaban en la actividad de narcotráfico, que su propio amigo, a quien vivía en su casa, estaba en actividades de narcotráfico. Y si había ese conocimiento de que estas personas estaban en la actividad de narcotráfico, ¿por qué nunca fueron denunciadas? ¿Por qué no se realizaron acciones para que estas personas fueran investigadas, siendo que es prácticamente una obligación de su hermano presidente del Congreso, luego presidente de la República? ¿Por qué si había ese conocimiento de la participación de estas personas en actividades de narcotráfico no fueron denunciadas? Y eso es grave, porque en el delito de conspiración no es necesario que usted cargue la droga hasta meterla a Estados Unidos. Basta con que usted tenga conocimiento de una operación de tráfico de drogas que será realizada y usted no lo denuncia, se vuelve parte de una conspiración. Tiempo. Le doy un minuto, por favor, para que hagamos una valoración final cada uno de ustedes. Abogado Félix Ávila, inicialmente. Bueno, yo creo que han transcurrido 5 días, el día de ayer, sobre este importante juicio. Es importante obviamente para Honduras, porque seguramente van a producirse muchas cosas a partir del resultado del juicio. Y obviamente
va tomando forma, como alguien dijo, los fiscales van poniendo las piezas en el momento y en el lugar adecuado, y su propósito, por supuesto, es completar el rompecabezas, que se vea la figura, y esa figura que los fiscales persiguen es un veredicto de culpabilidad. No lo sabemos, no nos podemos atrever a decir, pero obviamente, como lo vuelvo a decir, ningún fiscal en los Estados Unidos presenta un caso débil, no son falencias de los fiscales, como también algún comentario se dijo ahí, que era una salida muy fácil para los fiscales en los Estados Unidos de buscarse la figura de la conspiración para delinquir, porque era algo fácil de probar. No debemos comparar, no debemos hacer comparaciones tan fáciles con el sistema hondureño, con el sistema de los Estados Unidos. El derecho penal de los Estados Unidos es un derecho penal de autor, el nuestro es un derecho penal de hecho. Obviamente aquí hay que probar hechos de manera concreta. En los Estados Unidos no necesariamente, sino que es necesario probar hechos, pero un jurado se convence porque la acusación ponga muy mal a una persona acusada y lo vea como culpable, aunque de repente no sea específicamente del hecho que se dice que se enjuicia. Abogado, le agradezco que me haya acompañado esta mañana. Abogado Rafael Canales, por favor. No, muchas gracias, sumamente honrado. Únicamente decir que, bueno, ya como abogado, que únicamente para cualquier persona, y máximo en hondureños, que se le respete el debido proceso, ¿verdad? Si las evidencias son claras, pues va a haber un veredicto de una o de otra forma, pero recordemos que también hay que valorar que es un ciudadano que también tiene derechos, ¿verdad? Y garantías que se le deben respetar aquí en Honduras y en un país extranjero. Entonces, si el veredicto hay que respetarlo, no cuestionarlo, porque nosotros, como bien decían mis compañeros, cuando nos conviene, si es exacto, si hubiera sido, por ejemplo, otro el imputado que estuviera en Estados Unidos, dijeran que todo estuviera bien. Si fuera, por ejemplo, de otro partido político y fuera relevante esa persona, hubieran dicho que eso es totalmente cierto. Pero cuando les toca a otras personas, ahí lo ponemos en duda. Le agradezco que me haya acompañado, abogado Rafael Canales. Cierro con usted, abogado Carlos Chactur. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con los colegas aquí en el panel. Disculpándome pues por no haber podido estar desde el principio. Y como manifiestan los abogados, bueno, un fiscal federal es un cargo de mucha responsabilidad en Estados Unidos. Esta causa pasó antes por un gran jurado donde este gran jurado determinó si existía mérito para ser sometido a un juicio, y pues hay que esperar que se evacúe el resto de la prueba y a que el jurado pues dicte un veredicto por unanimidad de culpabilidad o de no culpabilidad, o en el tercero de los casos no poder llegar a un veredicto. No podemos adelantarnos. Sí hay que ver esto con mucha seriedad. Es un juicio en un país que es catalogado por muchos como el mejor sistema de justicia que hay, pero igual no podemos adelantarnos. Tenemos que esperar a que el jurado pues cumpla con su labor de emitir un veredicto. Les agradezco que me hayan acompañado. Abogado Félix Ávila, muchas gracias. Abogado Rafael Canales. Gracias. Abogado Carlos Chactur, gracias por acompañarme. Es un honor que hayan compartido conmigo hoy el foro del 6. Gracias a ustedes. Haga sus valoraciones en su casa. Este juicio continúa por quizá 5 o 6 días más. Veremos cuál será el veredicto final. Que Dios bendiga este hermoso país. Si el Creador del universo lo permite, nos encontramos mañana, siempre de 7 a 8 de la mañana aquí en el foro del 6. Con permiso. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Helados Joyce, enfocados en compartir experiencias, sabores y producir la felicidad en el corazón de los hondureños. Respaldado por un equipo de más de 100 personas, preparados y capacitados día a día para distribuir los mejores productos helados del país. Joyce, comprometidos en impulsar la economía de los emprendedores, dueños de pulperías, mini super y supermercados. Invierte en tu negocio y sé parte de nuestra red de distribuidores. Helados Joyce, sabores para todos los paladares. Contáctanos 2608-5024.
A mí me gusta Bolis, por su sabor a queso. A mí me gusta Bolis, por su sabor a queso. Que no pare la fiesta y la diversión. Nosotros disfrutamos con mucho sabor. Comparte la aventura, la emoción y la alegría. Bolis te alegra el día. A mí me gusta Bolis, por su sabor a queso. A mí me gusta Bolis, por su sabor a queso. Un producto más de Industria Sula. Calidad insuperable. Ya no soporto tanta plaga. Llámate al 3333-7500. Necesito una solución. Fumif, Fumif, Fumif. Si tú quieres acabar con esa plaga, solo tienes que llamar marcando al 3333-7500. Llama a los expertos. Somos Fumif. Prevención y control de cualquier plaga. Residencial, comercial e industrial. Sin olor, sin manchas, sin mover nada. Seguro para su familia y mascotas. Llámanos. 3333-7500. 3333-7500. Fumif. Funerales Amor Eterno presenta la cremación como una alternativa a la inhumación tradicional. Es un proceso ecológico